Me hice un test de inteligencia y pasó esto. No creerás lo que pasó. Sigue hasta el minuto 10 para saber cómo termina. La realidad de los test de inteligencia es súper compleja. Súper compleja. Sinceramente no tiene mucho más misterio que eso. ¿Por qué? Básicamente porque tienes que definir todo. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es un test? ¿Cómo lo mides? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Yo me hice un test de inteligencia. El tema es que me lo hice online. El tema es que pagué por hacerme un test online. Esto igual, un poquito más chico. Igual, a ver, yo pagué por hacerme un test online. Hay gente que paga para hacerse un test con una persona que dice ser profesional de la inteligencia, por estar certificado en el test de la inteligencia WISE, no sé cuánto. Y bueno, yo pagué a una página que decía: adivino que no puedes hacer esto. Y ponían un puzzle súper sencillo. Test de inteligencia. Estas 5 preguntas revelarán quién eres. No sé, una cosa así. No era tan cutre, honestamente no era tan cutre. Y en ese test salió algo impactante. 132 puntos de IQ. Y sí, honestamente, creo que tiene razón. Y no creerás lo que pienso. Creo que, a pesar de que ese test demuestra de forma muy fiable que tengo una capacidad superior al promedio, también demuestra que fui un completo estúpido por haber gastado dinero, 10.000 pesos, me recuerdo más o menos, en que me entreguen un resultado de un test. Y más encima me timaron porque decía: test gratis, no sé qué, no sé cuántos, el mejor test de no sé. Y era un test re complejo, me tardé como 1 hora en hacer el puto test ese. Y adivina qué pasó. Terminó el test y me dice: ahora tienes que introducir tu tarjeta para poder saber tus resultados. Y dije: ¿sabes qué? Pasé 1 hora respondiendo esta cosa, no voy ahora no hacer nada, ¿no? Y puse la tarjetita y me salió que tenía 132 puntos. Ahora, ¿puede haber sido falso? Sí. Eso me pone en torno al 98% de la población mundial. Eso es increíble. Sí. En Chile un poquito más. Ahora, ¿de dónde coño sacaron los datos de ese test? Ni idea. Porque no es lo mismo un test aplicado en Chile que un test aplicado en China. Porque no es lo mismo un test aplicado en Azerbaiyán que un test aplicado en Angola. Básicamente todo esto funciona a través de distribuciones normales. Entonces el porcentaje, se saca un porcentaje donde tú estás comparado a una media, a una base de datos que es del lugar en donde tú te desarrollas, ¿no? Desde entonces he tenido y he buscado la posibilidad de desarrollar un test más legítimo, para de alguna forma entender la locura que llevo dentro. Y la verdad es que no lo he hecho. Pero no lo he hecho porque considere que sea estúpido. No lo he hecho porque no tengo la plata. Así que cuando tenga el dinero, lo voy a hacer. Y no porque crea que eso va a determinar si soy inteligente o no, sino porque me llama la atención hacer cualquier tipo de test. Imagínense que hacía los test de qué tipo de pan eres. Y siempre salía pan francés. Ahora, me están comiendo los mosquitos. Y surge aquí la cuestión: ¿los test de inteligencia online funcionan? No creerás lo que pasa en el minuto 10. Y la respuesta es: en general sí. A menos que sea un test de 4 preguntas que te haga una secuencia de 1, 2, 3, guión 5, que tengas que deducir que el número que falta es evidentemente 10. Pues claro, no. Pero en general los test, honestamente, no tienen que ser un test malo para que... Es decir, hay miles de test por ahí que son test legítimos. Sin embargo, la verdad es que te miden una pequeña parte de lo que es la inteligencia, llamada la inteligencia fluida. Estos típicos test de internet te están midiendo una subsección de la inteligencia. Generalmente miden lo que se llama inteligencia fluida, tu inteligencia de resolver una serie de patrones novedosos.
Sin embargo, cuando tú te haces un test más profesional, tú no solamente estás evaluando esto, estás evaluando otro tipo de inteligencias extra, como por ejemplo la inteligencia cristalizada, que es qué tanto léxico puedes utilizar, que es qué tantas rotaciones mentales puedes hacer, o qué tanto puedes memorizar, o qué tan rápido puedes hacer un proceso mental, o qué tanto caché tienes, ¿cierto? Todas estas cositas, evidentemente no las puedes ver a través de un test online, pero son necesarias realmente. Primero, tengo una crítica gigante contra lo que es el test de inteligencia cristalizada. Es súper complicado de medir esa cosa. Sinceramente, yo estoy completamente en contra. Si algo yo consideraría de las pruebas de inteligencia es la parte de inteligencia fluida. Se esmera un poquito más en hacer una serie de patrones que tú tengas que deducir, ¿cierto? Lo mismo con la rotación espacial, la rotación mental. Lo mismo con la velocidad de procesamiento y la memoria. Estas 4 cositas que la verdad es que se pueden trabajar con test buenos online, no necesitas mucho más que eso. ¿Y para qué caso yo necesitaría un test de inteligencia? Adivínalo, no podrás aguantar más de 5 minutos sin saber esto. Permite desarrollar un poco más de introspección, pero la verdad es que si el test te va a permitir desarrollar una buena introspección, la introspección la vas a desarrollar sin la necesidad de realizar ese test y la vas a desarrollar simplemente investigando sobre ello. ¿Qué te dice ese test? Básicamente te dice qué tan bueno eres desarrollando una serie de patrones de test comparado con la media poblacional. No te dice mucho más que eso. ¿Eso te hace inteligente? Lamento decir que definitivamente no. La inteligencia es algo mucho más complejo que eso. Probablemente el test de inteligencia te da la potencialidad que tú tienes. Sin embargo, la inteligencia, y esto es algo que me inventé yo, no me crean mucho, es mucho más que esta capacidad innata que tenemos de desarrollar la inteligencia, sino también el amor que desarrollamos por el resto. No, mentira. Sino también la personalidad de inteligencia. Yo he conocido en mi vida un montón de personas que son extrañas, sinceramente. ¿En qué sentido extraña? Básicamente son personas que yo como que no logro entender si son o no son inteligentes. ¿Por qué? La verdad es que no es muy difícil saber si alguien es inteligente. Y a veces me pasa que veo personas que identifico como inteligentes, pero que me doy cuenta de que no lo son tanto en el fondo. Y al contrario, hay personas que, oye, no se saben ni los primeros 4 dígitos de pi, que eso se lo sabe solamente por existir en el entorno, pero los pavos tú te das cuenta de que son increíblemente cracks, joder. Claro, no saben los primeros 4 dígitos de pi, pero te saben cómo hacer algo mucho más épico que tú no sabías. Y muy rápido, y tú le cuentas algo y lo captan de inmediato. No creerás lo que pasará en el minuto 10, después de saber que los test de inteligencia no son muy generales. ¿Cómo es mi experiencia? Básicamente el test de inteligencia me gusta mucho. Y sinceramente no creo que sea necesario ir a hacerse un test con un profesional, a menos que tengas una cosa que sería un desbalance entre tus niveles de inteligencia muy dispares. ¿A qué voy? Para mí, si existe un desbalance entre tu inteligencia cristalizada y tu inteligencia fluida en un test de inteligencia, ahí es donde radican los puntos de importancia. Desde mi investigación y desde mi estudio, he logrado correlacionar estos desbalances que vienen de estos test de inteligencia o de estas mediciones de la inteligencia con una serie de trastornos bastante interesantes, como los trastornos esquizoides y los trastornos del autismo. De tal forma que comprender un poco más tu inteligencia en un contexto determinado te podría ayudar a dilucidar qué crees que pasa en tu cabeza y por qué estás crazy. En fin, tampoco voy a rayar mucho más la papa con el tema porque no tiene mucho más.
Me hice un test de inteligencia, salí con 132 de IQ, tengo una inteligencia superior al promedio. Pero ¿sabes qué? Estoy solo y estoy triste, estoy muy triste y estoy muy solo. Estoy muy triste y estoy muy solo. Y lo curioso es que mi mamá también se hizo uno, pero ella se lo hizo legítima, porque estaba en un asunto en el que para estar ahí le hicieron pues un test de inteligencia para clasificarlos, así como se hacía antes, como lo hacían los alemanes, para clasificarlos. Y pues ella salió la más alta, salió con 138 la perla. Y me ganó. Entonces, este tema es genético. Y creo que hay estudios que demuestran que de hecho viene de la línea materna. Entonces, si tu mamá es más o menos inteligente, tú generalmente lo vas a hacer. Y si tu mamá es un poquito... no vas a estar aquí. En fin, ya llegamos al minuto 10. Me está comiendo un bicho aquí. ¡Ah! Nos vemos.